Hola, este es el primer hangout en vivo de padresenlaescuela.com. Soy Tania Ruiz. No invité a nadie para la primera transmisión en vivo, así es que esto lo van a ver ya grabado. Esperemos que todo salga muy bien. Estamos un poquitín nerviosas por esta primera experiencia, pero muy emocionadas. Hoy les traigo a la licenciada Miriam Rocío Mejía. Ella es terapeuta del lenguaje. No sé por qué está pasando que últimamente los niños están teniendo muchos problemas con el lenguaje. Por lo menos mis hijos, mis sobrinos, algunos sobrinos y otros niños, me di cuenta de que están empezando a hablar un poquito más tarde que lo que empezábamos a hablar en nuestras generaciones. Y eso pone nerviosos a muchos papás. Así es que ahora nos van a explicar exactamente cuándo se tiene que llevar a un niño a una terapia de lenguaje, por qué es importante que se tomen cartas en el asunto y por qué no hay que dejarla, ya después hablará cuando crezca. Eh, Sin más presentación de mi parte, hola Rocío, bienvenida, muchísimas gracias por estar en esta primera entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti por invitarme. A ver, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia, desde cuándo das terapias de lenguaje y por qué te gustó dedicarte a esta actividad. De hecho, yo había tomado otro rumbo en lo que es mi vida en la escuela, pues, o lo que yo había decidido estudiar, pero gracias a una prima que me invitó precisamente a involucrarme en lo que es la educación con los niños, me agradó mucho y me llamó muchísimo la atención el hecho de poder apoyar a los niños para que mejoraran su lenguaje más que nada. Yo soy licenciada en educación especial y mi área es audición y lenguaje. Tengo 8 años dando terapia de lenguaje a los niños de diferentes tipos y de diferentes problemas, ¿no? Este, pues no sé. Y dices que hay diferentes tipos, diferentes problemas. ¿Cuáles son los tipos de problemas en el lenguaje que se pueden dar en los niños? Ok, aquí estamos o podemos hablar de lo que son trastornos, ¿no? Existen trastornos del lenguaje y existen trastornos del habla. Los trastornos del lenguaje son más que nada cuando tenemos dificultad de poder pronunciar a los fonemas o las palabras. Por ejemplo, cuando omitimos, perdón, algún fonema o sustituimos un fonema con otro. Pueden ser diversas las causas, desde la falta de estimulación en casa, también el hecho de que tengamos alguna alteración en nuestro aparato articulador, como es labio leporino, paladar hendido, el frenillo corto, por mencionar algunos de ellos. U otro es que tengamos alguna lesión cerebral, la cual nos impida el movimiento de lo que es nuestro aparato fonoarticulador y no podamos pronunciar palabras o fonemas. Otros son los trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje van más hacia la comprensión, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el expresivo, que a los niños se les dificulta expresar lo que quieren darse a entender, pues, ¿no? Ya sea porque se les dificulta memorizar algunas frases u oraciones para saber qué es lo que quieren, o también tienen el vocabulario muy limitado. Otro es el receptivo. ¿Qué es esto? Que a los niños se les dificulta el hecho de comprender lo que se les está diciendo. Siempre va como que junto con el anterior, ¿no? Si el niño no sabe o no entiende lo que le dicen, pues entonces se le va a complicar poder expresar lo que él quiere dar a entender. Otro también es las afasias. ¿Qué son las afasias? Cuando el niño ya ha adquirido un lenguaje correspondiente a su edad y de repente tiene algún accidente, algún traumatismo que haya sufrido o algún ataque epiléptico, puede hacer o provocar que tenga un retroceso o un deterioro del lenguaje. Esto es lo que es la afasia. Otros son más involucrados a lo que son sus psicológico, pues más que nada.
Por ejemplo, el tartamudeo. El tartamudeo viene más que nada cuando los niños tienen ansiedad, que empiezan a de repente reproducir alguna sílaba muy repetidamente para poder expresar una palabra. Hay algunos niños que cuando tienen una palabra nueva y se les dificulta pronunciarlo, también de repente como que empiezan a tartamudear para poder lograr reproducir esa palabra. Y otro es el mutismo. El mutismo es cuando tienen su lenguaje correspondiente a su edad y de repente dejan de hablar. Yo quisiera que les pasara eso. Sí. A veces me gustaría que se callaran por un minuto porque hablan mucho. Sí, así es. Entonces hay mutismo también selectivo. El mutismo selectivo quiere decir que solamente hablan con ciertas personas o en determinados lugares. Y esto es por algún tipo de trauma que hayan vivido, una experiencia pues mala que hayan vivido en su vida, pues valga la redundancia. Wow, entonces, debido a estas diferentes cuestiones, la edad para comenzar una terapia de lenguaje puede ser muy variada, ¿no? Si estás refiriendo que por algún traumatismo puede ser que necesites una terapia de lenguaje aunque ya tengas 10, 15 años o estés adulto en ese entonces. Así es, lo más recomendable es que sean desde pequeños, porque si no los tratan desde pequeños, obviamente les va a causar un problema mayor. Cuando tienen algún tipo de lesión o algún tipo de problema mayor, se recomienda casi desde el año empezarles a estimular de alguna manera. Cuando son simples retrasos de lenguaje, yo les recomiendo que sea entre los 3 y los 4 años. Más grandes sí se pueden atender, pero les va a costar mucho más trabajo porque ya tienen un lenguaje establecido que ellos solos establecieron y que nunca les fue corregido. Entonces, lo recomendable es en los niños que no tienen ningún tipo de lesión, que solo es un simple retraso de lenguaje entre los 3 y los 4 años para que pueda a la edad de la primaria ya tener un lenguaje ya completado, ¿no? Ya bien, pues establecido. Entonces, si yo como mamá me doy cuenta de que mi hijo no tiene ninguna situación de lo que mencionabas sobre los problemas del habla, el paladar o el labio, el frenillo, si veo que todo eso está normal y ya tiene 3 años y no habla como debería de hablar, aquí en ese periodo de tiempo es cuando debería de ir a terapia, buscar la ayuda de un profesional, porque luego hay mucha gente que dice, está chiquito, está chiqueado, déjalo, cuando crezca se va a hablar mejor casi por obra del Espíritu Santo, no sé. Así es, exactamente. De hecho, hay algunos niños que a la edad de 3 años ya los pueden meter a un preescolar, y sí hay algunos que son contados que sí mejoran su lenguaje en cuanto entran al preescolar porque conviven con otros niños que ya tienen un mejor lenguaje, o también las maestras de repente los estimulan. Ahora, las escuelas tienen también o deben de tener, aún sean de gobierno, sus especialistas de lenguaje dentro del plantel, pero pues no todo, lamentablemente no todas las escuelas lo tienen, ¿no? Entonces muchos niños sí logran avanzar sin necesidad de un tratamiento, pero hay otros que no. Pueden ser diversas las causas. Todos los niños son muy diferentes, algunos avanzan muy rápido, otros un poquito más lento, y es con los que debemos de trabajar más, ¿no? Para que puedan llegar al nivel de los demás niños. ¿Qué tanta influencia tenemos las mamás en esto de los problemas de lenguaje? A mí cuando me tocó, no te conocía para ese entonces, así es que fui con una terapeuta de lenguaje, y lo primero que me dijeron fue, es que hablas muy rápido y todo le adivinas a tu hijo. ¿Qué tanta influencia tenemos los papás en provocarles este trastorno o retraso en el hablar? Mucho, de hecho todo. ¿Por qué? Porque los niños aprenden por imitación y por lo regular la mamá es la que estaba un poquito más cerca de los niños, ¿no?
bueno, dependiendo del caso, pero por lo regular es la mamá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imitan todo lo que nosotros hacemos o decimos, ya hasta las malas palabras. Si uno no les estimula, ¿a qué me refiero con estimular? No es necesario que estudien, ¿no? O que investigue lo que son los trastornos del lenguaje, sino que el simple hecho de pedirle agua, que el niño le pida agua a la mamá, lo apunta y ahí va la mamá luego a dárselo. No, mamá, espérate, ayúdale para que pueda decirte, mamá, quiero agua. Si está muy chiquito, agua. Ya a la edad de 3 años, mamá, quiero agua. ¿Sí? Entonces, ellos constantemente están aprendiendo por medio de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros decimos. Si nosotros nada más le damos el agua y no interactuamos con los niños, entonces, ¿cómo van a aprender a poder ellos tener un lenguaje o aprendizaje de cualquier otro tipo? Cierto, no adivinarles, porque pues la verdad es que te das cuenta, le ves la carita y dices, quiere esto, ya tengo que cambiar el pañal, no lo dejas que hable mucho, porque eso es darles la vida. Ahora, el punto clave también es la repetición. Cada vez que te pida agua, tú pídele que te lo diga. Agua, ¿quieres agua? Dime, agua, dime, mamá, quiero agua. Popó, ¿quieres hacer popó? Dime, popó, mamá, quiero hacer popó. Si estamos constantemente haciendo esos ejercicios tan simples que podemos hacer cotidianamente, pues me refiero a no tomar tiempo extra de lo que tengan que hacer, sino de lo que hacen en el día, fácilmente pueden ayudar a sus hijos a que avancen. Y si ya vemos que si requieren ir a la terapia de lenguaje, más o menos de cuándo, bueno, me imagino que cada caso es muy diferente, pero hay un estándar en los casos comunes que digas en esta cantidad de sesiones comienzas a ver resultados. Sí, es un poco complicado poderte decir, en 2, 3 meses ya va a poder tener un lenguaje adecuado. ¿Por qué? Porque depende mucho de su edad, ya que hay ¿cómo te diré? Como niveles pues del lenguaje que los niños van adquiriendo. Entonces depende de su edad, es lo que debe de decir o pronunciar o entender. Entonces, dependiendo también de qué problema tenga, si nada más tiene problema de pronunciar, si tiene problema de comprensión, entonces es muy diferente cada niño, su manera de aprendizaje y su manera de poder trabajar con ellos. No con todos los niños se puede trabajar de la misma manera, entonces sí depende mucho de eso. Así un tiempo en el que yo te pueda decir, en 3 meses ya aprendió, no, podría decirte con seguridad, pues depende de muchos factores, obviamente del trabajo de su servidora, de la cooperación del niño y del trabajo que realicen los papás en casa. Dentro de las terapias del lenguaje siempre se dejan tareas en casa. ¿Para qué? Para que exista una estimulación continua y así se pueda ver un avance rápido en el lenguaje del niño. Entonces depende de muchos factores para que pueda avanzar rápidamente. Ok. Creo que ya me quedé congelada. Sí. Ni modo, le seguimos. Lo bueno es que tú no. Oye, y respecto a la situación de los precios, porque suele pasar que luego los papás nos asustamos con este punto. ¿Es muy caro una terapia de lenguaje? También, es muy variado. Yo me he encontrado con muchas colegas que cobran de repente más barato o más caro que yo. Entonces es muy variado, depende de también el tipo de terapia que se dé. Por ejemplo, yo doy terapias individuales y terapias grupales. Las terapias grupales son nada más de 2 niños. Para poderles dar la atención necesaria o adecuada a cada uno. Ya 3 o más, entonces se nos dificultaría un poquito poder darle la atención a todos los niños. Las terapias grupales, en mi caso, yo las cobro 80 pesos por cada niño y las individuales 150. Sin embargo, también depende del estado económico de cada familia. Siempre antes de comenzar algún tipo de tratamiento, se le hace una entrevista a los padres de familia. ¿Para qué?
para obtener la información de lo que ha sido el desarrollo de sus hijos y para saber más o menos el nivel económico que tienen, para así poder también establecer algún costo. En mi caso, en algunas terapias las doy gratuito porque realmente necesita el niño la ayuda y no tienen manera de cómo cubrir esos gastos. También me he encontrado con algunas colegas que cobran 280, 180, 350, pero también depende mucho si llevan al niño a su consultorio o es una terapia a domicilio, la cual yo no recomiendo mucho las terapias a domicilio porque el niño está en un ambiente en donde puede hacer lo que quiera, en donde no le ponen límites, etcétera, varios tipos de cuestiones, entonces poco va a poner atención en una terapia si está en un lugar donde él se puede desarrollar como él guste, ¿no? O andar como él quiera. Yo más bien recomiendo lo que son las terapias en los consultorios. Que quede establecido que estos precios son de septiembre, 24 de septiembre del 2014, así es que si están viendo esto dentro de un mes o 2 meses, capaz que ya no aplica este precio. Vamos a dejar aquí abajo del video los links de la página de Facebook y los datos que nos quiera compartir Miriam para que se puedan poner en contacto con ella. Estos problemas de lenguaje pueden estar relacionados con un problema de aprendizaje o no tienen nada que ver. Digo, por el caso de que Einstein no habla hasta los 4 años. Sí. Es muy inteligente. Sí, así es. Sí pueden estar relacionados de diferentes maneras. Por ejemplo, si un niño que es regular, que no tiene ninguna complicación, que no tiene ningún traumatismo, etcétera, si tiene un retraso en su lenguaje por falta de estimulación y no es atendido, a la larga puede traer problemas en la lectoescritura o en la dislalia. Ahora, los niños que tienen problemas de aprendizaje va muy involucrado porque es lo mismo, ¿no? Si tiene problemas de comprensión, obviamente va a tener problemas para poder entender lo que se le dice y darse a entender. Entonces sí tiene que ver mucho, o sí están muy relacionados en la mayoría de los casos los problemas de aprendizaje. ¿Y cómo debemos elegir a un terapeuta de lenguaje? ¿Cuáles son las pautas en las que, afortunadamente Padres en la Escuela tiene personas que nos visitan desde muchos países de habla hispana, entonces, ¿qué recomendaciones darías al momento de elegir un terapeuta de lenguaje? Bueno, primero, uno de los factores es que les quede cerca. ¿Por qué? Porque a veces por lo retirado que está, es mucho tráfico, no alcanzan a llegar, etcétera, ¿no? Otro es viendo la actitud y el resultado que van presentando sus hijos. Si yo como padre llevo a mis hijos regularmente, y trabajo con él en casa y aún así no hay avance o el avance es muy lento, aunque también es muy subjetivo, claro, porque puede ser por alguna otra complicación que tenga el niño que no se haya detectado, pero sí sería cuestión de ver otra alternativa, o también cuando han permanecido mucho tiempo con alguna terapeuta y de repente el niño o la niña se empieza a estancar en lo que es el progreso de su lenguaje, entonces a lo mejor es necesario un cambio, ¿sí? Para que ella también no esté siempre con la misma persona, así como en la escuela, cada año les cambian de maestro, entonces se pueden llegar a estresar, con alguna misma terapeuta, entonces podría ser una alternativa, ¿no? Un cambio de persona. Cuando se está estancando, si el avance es bien y continúa adelante, no tendrían por qué hacer el cambio, ¿no? Pero sí existen muchos factores. También que sepan que realmente tienen los estudios necesarios para poder atender este tipo de problemas, porque hay muchas personas que no necesariamente tienen estos estudios y sin embargo atienden estos problemas cuando realmente no deberían. ¿Podría ser el caso de un psicólogo o nada más?
O sea, Bueno, un psicólogo no podría tratar un problema de lenguaje desde los ejercicios, ¿no? Sino, sí, quizás del lado mental, pero no de los así ejercicios. es. Cuando es el problema del lenguaje es, por ejemplo, el mutismo, que haya sufrido algún tipo de trauma el niño y haya dejado de hablar, se tiene que llevar con un psicólogo. Cuando son problemas del habla o del lenguaje que no son precisamente por alguna situación que haya vivido el niño, psicológicamente, claro, entonces es con un terapeuta del lenguaje. Okay. Y aquí en México, por lo menos, que te entregan certificado, tenemos que ver que tengan ahí su diploma, hay, si hay mucha, Ujú. digo, ¿cómo nos damos cuenta que sí estudió lo que se necesita? Sí, claro, es difícil saberlo porque, por ejemplo, yo tengo dos consultorios, en uno tengo mi título enmarcado y en el otro no. Entonces, la gente tampoco me pide, oye, enséñame tu título. Si es también un poquito de problemático. Si ven el título ahí, genial, entonces ya tienen la seguridad, ¿no? Pero otro factor sería que el niño no avanzara, a veces en la entrevista tal vez se podrían dar cuenta de que realmente la persona no está resolviendo sus dudas, o no sabe ni de lo que está hablando, entonces podría también ser por ese lado, ¿no? Pero sí es un poquito complicado, pues, el poder saber que realmente tenga los estudios necesarios. Ahora, los psicólogos sí también estudiaron lo que es educación especial, pues claro que van a poder también atender a los niños con este tipo de problema, ¿no? Siempre y cuando tengan los estudios. Ok, muy bien. Y más o menos, bueno, una pregunta que también tenía por acá pendiente. ¿Los niños deben de entrar solos a la terapia de lenguaje o van acompañados siempre de mamá, de papá o de la persona que los cuida? ¿Cómo debe de ser ahí el proceso? Por lo regular, tiene que entrar el niño solo. ¿Por qué? Porque si está la mamá ahí, a veces las mamás pueden estar interviniendo mucho y responder por los niños, o los niños cuando son muy cohibidos o muy apegados a la mamá, pues nada más van a estar pegaditos a ella y no van a querer participar en lo que es la terapia. Así como en la escuela, las mamás llegan, dejan a sus niños en manos de la maestra y se van. Por lo mismo, pues para que se puedan desarrollar o desenvolver dentro de su salón de clase. Es lo mismo con las terapias, a menos que el tipo de problema del niño requiera que la mamá esté ahí apoyándonos dentro de lo que es la terapia. Okay. Y más o menos, ¿qué tipos de ejercicios son los que se hacen? Digamos en un caso muy normal. A ver, por ejemplo, uno de mis hijos tiene dislexia, ya lo he compartido con los lectores de mi blog, y todavía ahorita tiene 9 años. Hay algunas veces en que pronuncia la L por la R. ¿Habría algún ejercicio así sencillo que nos puedas decir, algún tipo de ejercicios que hagan en terapia? Claro, por ejemplo, la L por la R. Aquí estamos hablando de la diferencia, está en la vibración de la lengua y en la salida de aire. Tienen la misma posición, pero en la R, en la salida de aire tiene que ser más fuerte. Entonces, tenemos que tomar aire y tratar de sacar el aire, hacer presión con la lengua en el paladar para que esta misma, a la vez que sale el aire, pueda vibrar. Este Oh, sería algún ejercicio. Digo, hay bueno, los factores que influyen dentro de cada fonema, ¿no? Que es la salida de aire, la posición de la lengua, la manera en cómo se pronuncia con cada una de las vocales o combinadas con algunos otros fonemas, como la L, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, cuando se pronuncia con la T, tla, tle, tli, sí, es muy diferente la manera, entonces debe depende pues de lo que se esté trabajando o el fonema que se esté trabajando, ¿no? Para poder aplicar el tipo de ejercicio que se tiene que hacer. Ahora, no nada más son ejercicios en la manera en cómo movemos nuestro aparato fonoarticulador, sino también si son problemas o trastornos del lenguaje,
hay que estimular lo que es la comprensión, lo que es la atención, etcétera, ¿no? Para que se complementen y tengan un lenguaje adecuado. Ok, entonces sí es necesaria definitivamente el diagnóstico de un especialista que te vayan dando la secuencia de ejercicios. Digo, porque también suele pasar ahorita con esta grandiosa era de internet que quieres resolver muchas cosas poniendo un video o viendo y dices, ya vi que se tienen que hacer los ejercicios de esta manera, se los voy a poner en la casa y punto. En ese caso, ¿podríamos estar más bien perjudicando al pequeño si hiciéramos algo así? A lo mejor no perjudicando, pero a lo mejor no avanzaría. Digo, también depende del ejercicio, pero a lo mejor no avanzaría. Muchas veces he escuchado, es que me dijeron que le embarrara mermelada o que le embarrara una paleta o etcétera. Sí sirve, pero a lo mejor no para la problemática que tiene, ¿sí? Entonces le sirve como ejercicio para la movilidad de su lengua, pero a lo mejor no necesita eso, a lo mejor tiene una buena movilidad, a lo mejor es otra cosa la que se tiene que estimular para que pueda avanzar en su lenguaje. Pues sí, no hay nada como ir con la persona que sí sabe. Y si alguno de las personas que vean este video después en la grabación se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? Pásanos tus datos de contacto. Claro, ya sea por medio de un correo electrónico que es lic-mrocio@hotmail.com o por medio del teléfono, el cual también tengo WhatsApp, es 33 19 54 66 67. O también me pueden buscar en Facebook. Sí, vamos a poner aquí el link de tu página de Facebook en la descripción del video. En este caso, ¿se podría hacer una sesión virtual que algún papá, mamá esté interesado en que atiendas a tu hijo, pero por las distancias o porque están en otra ciudad no lo puedan llevar? ¿Se puede hacer una sesión de este tipo virtualmente? Podrían, por medio de videos de la valoración que les aplicamos a los niños, podría yo definir o hacerle un diagnóstico y podría también mandarle lo que son ejercicios de cómo poder trabajarlo, pero no es se me fue la palabra. No daría mucho resultado, ¿sí? Porque dentro de lo que son las terapias, de repente podemos encontrarnos con otras dificultades o de repente podemos ver que el niño avanza más rápido. No es lo ideal para poder tratar algún tipo de problema de lenguaje. Lo ideal es que podamos tener contacto con los niños porque hay ciertos ejercicios en el cual tenemos que tener contacto. Entonces, si es virtual, pues no vamos a poder hacerlo, ¿no? Y a lo mejor los papás no lo van a poder hacer adecuadamente, aunque les pongamos las indicaciones. Entonces, no es lo ideal sería que fuera físicamente, o sea, no virtual. Sin embargo, sí podemos hacerlo, pues, o intentar hacerlo cuando está la dificultad de poder llevar a los niños a un consultorio. Sí, porque pues también hay muchos lugares, pueblos. Digo, yo ahorita estoy viviendo en Cuyutlán y créeme que aquí no hay nada, ni siquiera sacan copias tamaño oficio en este lugar. Entonces, menos hay una persona que haga terapia de lenguaje, ¿no? De repente puede suceder que estás viviendo en un lugar donde no hay ese servicio y dices, bueno, a ver si por internet y que me hagan las sesiones así virtuales y platique con mi hijo por la cámara para que lo ponga a trabajar. Claro. A ver, entonces, recapitulando lo que vimos ahorita, hay puede ser terapia, no, trastornos del habla y trastornos del lenguaje. Así es. Tú de todas maneras trabajas ambos tipos de trastornos. Sí, así es. En el trastorno del habla probablemente pues se requiere la intervención además de doctores
Sí, Digo, puede ser alguna cirugía que se tenga que realizar. en este caso, ¿se debe de hacer la terapia antes o después de la cirugía? Después de la cirugía, por lo regular los atienden desde muy chiquitos cuando les detectan algún este tipo de problema, incluso bebés. Entonces, para que no tengan una dificultad en poder pronunciar las palabras, se tiene que estimular. Aquí es en las situaciones en que se puede estimular desde más chiquitos. Ok. Otro factor, ya me volví a quedar congelado. Sí. La otra situación es que de preferencia, si a los 3 años vemos que nuestro hijo no habla lo normal, que aquí no sé exactamente qué sea lo normal, esta sería la edad indicada para comenzar una terapia de lenguaje y así ver mejores resultados. Así es, así es. De hecho, a los 3 años ella tiene que tener un vocabulario, amplio, ya tiene que conocer, por ejemplo, lo que hay en su casa, ya puede formar oraciones cortas, mamá quiero leche, mamá quiero hacer pipí, etcétera, ¿no? Si no logra decir esto, entonces hay algo ahí que la está deteniendo, ¿no? Y que tiene que ser atendido. Ok, muy bien. De preferencia que sea un terapeuta de lenguaje cerca de tu casa, porque lo vas a tener que llevar cada semana, cada cuándo son las sesiones recomendadas. Depende del problema que tenga, puede ser 1 o 2 veces por semana. Se recomienda 2 veces por semana porque así el avance va a ser obviamente mucho más rápido. Pero hay algunos papás que por el tiempo, el trabajo o algunas cosas que tengan, pues nada más lo pueden llevar 1 vez por semana. Aquí es también cuando deben de trabajar más en casa, porque 1 vez por semana, 1 hora al día, en contra de todos los demás días, pues que es muy poco y el avance puede ser muy poco si no se estimula en casa. Entonces sí puede ser 1 o 2 veces, hasta 3 veces por semana, dependiendo del problema. Hay algunos que tienen o se puede atender diario. Oh, wow. ¿Y como cuánto tiempo le tienes que dedicar en la casa a hacer este tipo de... Bueno, es todo el día porque por lo menos lo poquito que yo me acuerdo siempre tenía que estar pensando en decirle las cosas más lento, en no Sí. adivinarle nada, pero además de ese periodo, más o menos cuánto te lleva a hacer ejercicio con tu hijo. Cuando son ejercicios muy específicos, por ejemplo, algún ejercicio de respiración, algún ejercicio del movimiento de su lengua, yo les recomiendo de 15 a 20 minutos diarios. Tratar también de no presionarlos, porque si están presionándolos mucho, llega el momento en que el niño se llega a enfadar y va a decir, no, déjame en paz. Entonces, tratar de no presionarlos tanto, pero sí ser constantes. Hay algunos ejercicios que se pueden desarrollar durante el día, pero igual también les tienen que dar ciertas pausas, porque si uno está sobre de ellos, así, y hazle así, y mueve la lengua, y esto y el otro, todo el día se van a enfadar y va a ser lo mismo. Entonces, sí hay que ser un poquito relajados con respecto a eso. Muy importante, paciencia, mucha paciencia. Estos tipos de tratamientos pueden ser rápidos, pero también pueden ser muy lentos. Dependen de varios factores, claro, pero lo importante es la paciencia, porque si nos empezamos a desesperar o enojar, menos va a querer trabajar el niño en los ejercicios que les dejemos en casa. Entonces, cuando son ejercicios específicos, 10, 15, 20 minutos y los ejercicios que son en todo el día o que se pueden desarrollar durante todo el día, dejarles ciertos espacios para que también se... Ok, muy bien, pues muy interesante la charla. Déjame decirte, no te dije antes, no sé si tú estás viendo lo mismo que yo, porque es la primera vez que uso estas maravillas del Hangout. Tuvimos un espectador durante casi toda la charla, ahorita ya no está, se acaba de ir hace poquitito, y quién sabe quién habrá sido. No estuvimos solas, como creímos, Ah, gracias a ese espectador.
que era raro ver ahí que se ponía un espectador. Yo dije, oh cielos, no voy a decir nada para no ponerme más nerviosa, pero Sí. estuvimos acompañadas. Pues muchísimas gracias por el tiempo. Fue muy útil toda esta información, es muy útil, sobre todo porque te puede también quitar miedos infundados. A veces los familiares te pueden decir, ya tiene 2 años y habla muy poquito. Y luego uno como mamá, sobre todo si eres mamá primeriza, te pones toda asustada de qué tendrá mi hijo, déficit de atención, será algo raro. Está muy interesante saber que a los 3 años qué es lo que ya tendría que decir y pues que a esa edad es recomendable llevarlos a la terapia. Muchísimas Claro. gracias. No sé si quieres agregar algo más para terminar. Pues a lo mejor voy a estar subiendo también videos de diferentes aspectos de lo que es el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, el desarrollo o el lenguaje que tienen que tener los niños a determinada edad o las diferentes problemáticas que pueden existir como el síndrome de Down u otras niños que tengan pues necesidades educativas especiales para que vayan conociendo o ampliando pues su conocimiento de lo que es la educación especial o las personas que necesitan o tienen necesidades educativas especiales. Ay, sí, muy interesante porque sí hace mucha falta, sobre todo información adecuada a nuestro contexto. Me he dado cuenta de que te puedes encontrar mucha información de personas en España, Argentina, Colombia, y de repente aquí en México nos estamos quedando atrás en dar esta información de calidad que tanto necesitamos, ¿no? Entonces, sí, qué bueno que vayas a poner estos videos, estaría perfecto. Cada vez que tengas uno me avisas y yo con gusto lo comparto acá también entre mis lectores. Y claro, de todas maneras, pues el link de Facebook aquí va a quedar para todas las personas interesadas en una terapia de lenguaje. No sé si dijimos que estabas en Guadalajara. Así es, Guadalajara. Estás en Guadalajara, Jalisco, para las personas de esta ciudad interesadas en asistir a una terapia de lenguaje. Entonces, pues yo creo que con esto terminamos y muchísimas gracias de nuevo. Al contrario, muchas gracias a ti también por haberme invitado a realizar esta entrevista, pues, y que las personas estén un poquito más informadas, ¿no?, de lo que es una terapia de lenguaje. Ay, sí, pues sí, aquí de fiesta porque es la primera entrevista en vivo de Padres en la Escuela y espero tener muchísimas más que sí, como dices, son muy necesarias. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Me parece muy bien, gracias a ti. Hello.